Vamos a hablar con el diputado Ricardo Alfonsín en relación al fallo de la Corte. Ricardo, Roberto Novoa te saluda. Qué placer hablar contigo. Qué suerte que has tenido tiempo para atendernos. Y al contrario, Roberto, yo soy el que siente gusto de hablar con un medio que se escucha en mi sección, y además no te creas que es tan fácil para nosotros tener acceso, sobre todo a los que planteamos ciertas diferencias, en Cambiemos, tener acceso a los medios nacionales. No sé, es nada fácil. Y vos sabés que sí, la verdad, Sí. Y la manera de llegar a la gente sin los medios es muy difícil, porque el único recurso que nos queda es visitar casa por casa. Claro. Algo que los militantes, bueno, en los pueblos del interior lo podemos hacer, pero ¿cómo lo hacen en La Matanza, que hay más de 2 millones de personas? Claro, es un lío. ¿Y cómo llegás con tu discurso, con tu mensaje, con tus posiciones, cómo te llegan a conocer tus propuestas si no hay medios que las difunden, ¿no? Yo quería Te rescatar... agradezco muchísimo a vos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Sé que estás muy requerido y muy ocupado, porque ayer, ayer en Diputados, la verdad que tuviste una intervención muy notable y pusiste en evidencia dos cosas fundamentales, que me parece que ahí es donde está la grieta. Mira vos, la expresidenta fue consultada en Grecia de por qué había perdido, y ella contestó que los jóvenes creyeron que conseguían empleo por mérito propio y era por mérito de ella, o en todo caso el modelo. En cambio vos dijiste que el juicio a la Junta no fue mérito de tu padre, ni siquiera de la política, fue mérito del pueblo argentino, y la política fue el instrumento, y tu padre fue un instrumento que en definitiva llevó a cabo ese tema. Creo que ahí hay una grieta, y creo que esa es la grieta más importante que tenemos que saldar. El rol de la política como herramienta para resolver los conflictos y el rol de la República para que estos conflictos sean visualizados desde 3 poderes independientes. ¿Coincidís con eso, Ricardo? Absolutamente coincido con vos, y creo que hay que ser un poco más humilde en política. Le falta humildad a la política argentina. Le falta a toda, a la oficialista, a la opositora, a todos los partidos, nos falta un poco más de humildad. Nadie es dueño de la verdad, y hay que tratar con un poco más de consideración y de respeto al que pertenece a otro partido. No hemos todavía, me parece a mí, comprendido el valor de la humildad política. Uh-huh. Lo otro que yo di como una afirmación esta mañana, y me gustaría que vos lo revises también, me ayudes, es decirle a mis oyentes, miren, podrán estar de acuerdo o no con Macri, con su política económica, les gustará desde el punto de vista ideológico, pero tenemos que reconocer que la República funciona. A ver, la Corte Suprema metió la pata y apareció el otro poder, sin patotero, sin violencia, sin escrachar a nadie en la Plaza de Mayo, resolviendo el problema que había generado la Corte. Esto me parece que es democracia, y es lo que tiene que entender el ciudadano común. Absolutamente, coincido también con eso en vos. Estamos mejorando, hay que seguir mejorando, Sí. Porque hay que cambiar el Consejo de la Magistratura, porque nosotros, este Consejo está integrado de acuerdo a lo que dispuso una ley del año 2006. Y desde el 2006 hasta el 2015 no hemos hecho otra cosa que criticarla, esa ley. Bueno, si no la hemos cambiado todavía, Tampoco hemos cambiado la ley que reglamenta los DNU, que desde que fue reglamentada por ley el uso de los DNU no hemos hecho otra cosa que criticarlo, y tampoco hemos avanzado en eso. Así que yo no soy una persona con doble discurso. Yo lo que dije hace 1 año o 2, si me sigue pareciendo mal, si no me han convencido de que estaba equivocado, lo sigo diciendo ahora. Ya. Así que y también digo otra cosa, Roberto. Los problemas que tenemos en la Argentina son muchos, no se resuelven de un día para el otro, y creo que la sociedad sabe. Ahora, tampoco se resuelven solo con república y honestidad, No, hace falta otra cosa. Puede haber un presidente muy honesto y muy republicano, pero que, por ejemplo, privatice la educación pública, disponga un sistema tributario muy injusto, disponga políticas mineras que contaminan, no quiere industrializar el país, abra de manera indiscriminada la economía, sanciona legislaciones que sacrifican derechos de los trabajadores. Puede ser muy honesto y muy republicano, pero no va a vivir mejor la sociedad. Así que algo más que república
y algo más que honestidad necesitamos para resolver los problemas. Que no engañen a la sociedad, que no le hagan creer que con república y honestidad se resuelve. Sobre todo los que saben que no es así, ¿no? Ahora, Ricardo, la democracia es tan generosa, las reglas de juego son tan amplias, el funcionamiento de la república, se ha escrito tanto, se ha aprendido tanto. ¿Por qué la tentación de llegar a actitudes populistas? En el caso anterior ya sabemos lo que pasó. Y ahora Macri, desde el ejercicio de la primera magistratura, está utilizando una especie de populismo elegante, populismo de la Recoleta, para resolver conflictos, cuando es mucho más divertido hacerlo con política que con decisiones populistas. ¿Por qué se cae en eso? ¿Rinde más, paga más? Mira, bueno, el populismo, que es decir lo que una parte de la sociedad quiere oír, claro, aunque no sea lo que uno cree que es correcto, ¿no? Eso en definitiva, entre otras cosas, es populismo. Y bueno, los gobiernos necesitan el acompañamiento de la opinión pública, de manera que la tentación es muy grande, pero hay que resistirla y hay que hacer lo que vos decís, debatir, aclarar, explicar, porque yo confío en la capacidad de la sociedad para entender un discurso cuando es bien razonado, ¿no? Y entender el por qué se toman determinadas decisiones cuando son bien explicadas las decisiones. Bien. Ahora, hay decisiones, acá se están tomando decisiones sin explicarlas demasiado, algunas buenas y otras malas. Sí, tal cual, compartimos. Bueno, por último, Ricardo, y no te molesto más, ¿cómo estás posicionado frente a estas elecciones legislativas, dentro del propio radicalismo como aliados del PRO en Cambiemos, y vos individualmente, cómo estás posicionado? Vos sabés que a mí me dolió mucho leer el otro día en Diario Clarín una nota que habían escrito en Córdoba, en el encuentro de la juventud en el que estuvo Lustó, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, y allí hablan los ansistas, dice periodista, no sé si correspondía que me preguntara a mí algo antes de publicar eso, pero bueno, dice el periodista que habló con los dirigentes sansistas y que le habían dicho que Sanz no iba a participar en la discusión de la lista porque no quería tener problemas conmigo, que estaba en la chiquita, que se supone que es la discusión de la candidatura. Mira, ¿querés que te diga? Debo ser el único que dice que no quiere ser candidato. Claro. Y no creo que los sansistas puedan decir algo así con sinceridad, porque la verdad, dicho sea entre nosotros, a mí no me parece mal, no se han dedicado a otra cosa, a buscar cargos y candidatura. Y a mí no me parece mal, lo que yo digo que además defiendan las ideas del partido, porque por la gente, porque nosotros somos un partido que piensa distinto al PRO, y entonces tenemos diferencias acerca de cómo hay que resolver los problemas. Nuestras ideas y las del PRO no son iguales, y tenemos que tratar de hacernos escuchar, si hay diferencias, tratar de sintetizarlas por la gente, porque ¿cómo explico yo que apoyo una decisión que creo que no es la mejor o que no es buena para el país? Eso claro. No es ético. Y bueno, entonces, ojalá mi partido, la conducción nacional, asumiera la responsabilidad que tiene que asumir, que además fue la que se comprometió a asumir cuando se cerró el acuerdo, ¿no? Claro. Por último, ¿cuál es tu visión sobre esto que está pasando en el mundo? Los socialismos están perdiendo prestigio frente a los pueblos o van a la ultraderecha o van a los outsiders de la política, esa gente que viene de afuera, no confían en las estructuras partidarias, quieren soluciones rápidas. ¿Cuáles son los peligros que afrontamos de salirnos de esta mecánica de los partidos políticos? Muy cierto, porque lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó lo que pasa en Francia con Marine Le Pen, que casi saca el 40%, cuidado, porque la historia de Francia no termina en esta elección, pueden seguir evolucionando esos movimientos, lo que pasó en Austria, lo que pasa en Holanda, bueno, lo que pasa en distintos países de Europa, es muy preocupante y no se da por casualidad. No es que de golpe aparezcan liderazgos autoritarios, mesianos, racistas, xenófobos de ultraderecha, antisistema. Algo está pasando para que aparezcan tantos liderazgos de estas características de manera simultánea. Y lo que está pasando es que la política ha resignado su lugar
a la hora de organizar la sociedad. Hoy manda más la economía que la política. Hay que terminar con eso. Porque si manda más la economía que la política, las democracias se convierten en plutocracia. Y la disconformidad de la sociedad asume las características que asume en estos países que he mencionado. Terminan, bueno, ilusionándose o apostando frente a la falta de respuesta por parte de la política tradicional en estos fenómenos, que son mucho peores, pero tal vez cuando nos demos cuenta ya sea tarde. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto en la mañana, me gustaría al contrario, repetirlo. Gracias a vos, un abrazo grande. Te mando un cariño grande, buena vida, hasta luego.